Generalmente con los artistas internacionales tengo más contacto con sus asistentes. Y normalmente la calidad humana de los asistentes un poco refleja lo que quieren los artistas. Hay algunos artistas que sus tour managers son insoportables y después te terminás dando cuenta de que tienen una relación difícil con el artista y son un poco así porque Dios los cría y ellos se juntan. ¿Por qué te gustaba armar vidrieras? No me gustaba. ¿No te gustaba? Me gustó después, pero fue un trabajo en el que entré. Yo entré en una cadena de tiendas como cadete y después se fue dando y bueno, me empezó a gustar porque tenía facilidad de repente para mostrar las cosas, tenía buen gusto, me decían. ¿Ah, sí? ¿Qué eso. tiene que tener una vidriera? O sea, ¿cómo sería una vidriera bien armada? Y yo creo que una vidriera es como una tanda de televisión, como una publicidad. Depende de lo que estés promocionando, de lo que estés vendiendo. En el caso de la empresa donde trabajaba yo, era, digamos, para un público muy popular, entonces había que destacar la cantidad y el precio más allá de la calidad. Entonces es eso un poco, tratar de ser llamativo y que a la gente le llame la atención para comprar el producto. Y eso, un día lo dejaste para dedicarte a trabajar con bandas, pero cuando lo dejaste te gustaba, era un... O sea, Sí, ahí sí ya era un el momento en el trabajo cual en lo sí me disfrutabas. gustaba, el trabajo en sí me gustaba, aparte viajaba mucho al interior, y además era un trabajo que por las características que tenía no tenía un jefe directo, entonces me manejaba bastante libremente y yo me controlaba el tiempo, llegaba a la hora que quería, era bastante libre en ese sentido, pero dentro de un ambiente laboral que era en general bastante feo. Y eso era lo que no me gustaba mucho. Y pasar a trabajar con bandas, con bandas de rock, ¿por qué? Sí, en principio hacía las dos cosas, ¿no? Yo empecé digamos, en el liceo a tener mis bandas de rock con mis compañeros. Y también en las bandas siempre como que naturalmente era yo el que organizaba. El que organizaba, el que iba a buscar los toques, el que le intentaba dar una imagen a la banda. Y bueno, hubo un momento en el que decidí que me iba a dedicar a eso, pero sabiendo que iba a tener que trabajar, ahora no me acuerdo, un año y medio más, hasta así dejarlo definitivamente, porque era saltar a un vacío que no sabía lo que iba a pasar. O sea que te gusta correr riesgo. Y sí, todo tiene su época también, ¿no? En esa época era el momento para hacerlo, y creo que internamente yo sabía que si no lo hacía en ese momento iba a ser difícil en otro. ¿Y lo de las vidrieras sirve en algo después a la hora de trabajar con bandas o no tiene nada, son dos mundos súper distintos? Bueno, cuando yo empecé a trabajar en producción, ese contacto con las vidrieras me ayudó de alguna manera a la hora de armar camerinos y eso. Yo entré a trabajar en producciones en un momento de cambio, de Tipo profesionalización. 2003, 2004, por ahí, cuando empieza la época de los festivales grandes y Sí, demás, ¿no? sí, por ahí, después de la época después de... En realidad fue... Después de la crisis de 2002. Claro, post-crisis empezó el auge del rock y de los festivales grandes, sobre todo el Pilsen Rock, ¿no? Que fue como el bastión de todo eso. El mascarón de prueba. Ahora, sí. ¿Qué hace el encargado? Vos eras como un encargado de logística en los festivales, una cosa así. En ese momento no estaban muy claros los roles. Yo era
yo era un asistente de producción más y ahí se hace de todo. Lo que pasó fue que en el tercer Pilsen Rock, me acuerdo que la producción contrató a la banda Catupecu Machu, de Argentina. Banda argentina. Y ellos tenían unas exigencias, entre comillas, de hospitalidad que no eran muy comunes acá. ¿Qué sería, por ejemplo? ¿Melones cuadrados, tipo lo que dicen de los Guns N' Roses? No, eso no. Digamos que tenían un listado de cosas de catering para que haya consumir. Tales comidas y tales bebidas. Pero por nada ejemplo. excéntrico. Yo en eso me tocó trabajar mucho después con artistas internacionales de primer nivel y me hacían esa pregunta, la de los melones cuadrados. Y es como, yo siempre decía que es como si yo fuese un artista internacional y voy a tocar a Estados Unidos y pido un paquete de yerba y un mate. Claro. Yo no lo veo como excentricidades, sino que comen cosas distintas. Y a veces lo que piden es difícil de conseguir acá. O sea que notás, hay una diferencia cultural, no de capricho. No, yo no. También me he acostumbrado mucho, ¿no? Pero no lo veo así como excentricidades. Que es lo que busca un poco, la gente tiene como ese morbo con los artistas en ese sentido y no, yo lo naturalizo bastante el tema ese. Ahora que me decís esto, pienso que, bueno, has trabajado no sé, con Serrat y Sabina, has trabajado con Shakira, con Ricky Martin, pero también con una cantidad de bandas nacionales, en escenarios grandes, en superfestivales y en escenarios chiquitos también. Entonces, ahora que decías esto, que la gente lo que ve excéntrico y lo que no, capaz que en algún momento de repente una banda local tiene pretensiones más complejas o se puede poner más complicada que uno de los grandes artistas que viene de afuera. Sí, no, capaz que pretensiones no, pero algunas veces puede ser que hayan personalidades un poco difíciles de llevar, de tolerar o a veces por inseguridad o no sé, pero no hago gran diferencia entre los grandes artistas que uno sabe que son multimillonarios y que tienen miles de seguidores con una banda de rock nacional, sea popular o no. O sea, quizá por el trabajo que me tocó hacer, no hago mucha diferencia en eso. Le tengo el mismo respeto, digamos, a cualquiera. Pero has tenido la posibilidad entonces de tener una relativa cercanía de minutos de repente, sí, o cosas así, entre el ratito que llegan antes al camarín y cuando salen, de entrar a resolver algo, cosas así, pero has tenido la posibilidad de cruzarte por lo menos y de intercambiar un hola y chau con figuras. ¿Quién te dejó cosas lindas? ¿Hay alguno que diga, me llamó la atención lo llano que era, lo bien que me trató, lo distinto que era, lo que hubiera esperado? Y ahora, muy recientemente, trabajamos con Jorge Drexler, y es una persona que de verdad es muy carismática y es muy sencilla y da gusto trabajar con él porque, yo qué sé, termina de tocar y nos da un abrazo a todos y es muy sencillo. Generalmente con los artistas internacionales tengo más contacto con sus asistentes y normalmente la calidad humana de los asistentes un poco refleja lo que quieren los artistas. ¿Cómo sería eso? Y yo qué sé, hay algunos artistas que sus tour managers son insoportables y después te terminás dando cuenta de que tienen una relación difícil con el artista y son un poco así porque Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Y cuando hay asistentes o personas del staff de un artista que siempre están con buen humor, facilitando las cosas, uno se queda con la idea de que el artista también es así, ¿no? Y con todos estos nombres internacionales que decíamos recién y más con los que has trabajado, sin embargo, de tus placeres más grandes es haberte acercado a los Larbanoa Carrero, son como una referencia, no sé, pero sos medio fan. Sí, porque yo los admiraba de antes a ellos, ya en la adolescencia, y no sé por qué influencia, pero una vez me llegó un disco y la verdad que los admiro mucho y después las casualidades hizo que tuviera un contacto con ellos por intermedio del hijo de Larbanoa y la banda Grafolita con la cual yo trabajaba de manager también, en la banda de Durazno. Y compartieron escenario en un Pilsen Rock, tocaron para 100.000 personas juntos. Sí, digamos que ese fue el punto culminante de todo eso, que fue espectacular. Fue una de las cosas que
a mí me quedó como con más orgullo de haberlo vivido. Que finalmente los invitamos a tocar en un Pilsen Rock y la banda terminó tocando una versión rockera de un De 8 letras. De 8 letras. Y bueno, fue muy comentado y fue un momento muy lindo. Sí, que además se puede encontrar todavía en redes y está buenísimo de Sí. escucharlo. Pensaba ahora esto de tu cercanía previa a estar metido en el mundo de la música con lo que hacía Laura Noel Carrero como público, digamos, ¿no? ¿Cuánto podrá tener que ver que creciste, no sé si decir en la periferia de Montevideo o en la zona rural de Montevideo? Viste que hay una música que es como que se acerca o se asocia a lo campero, entre comillas. Mira, no sé, porque en la época que yo era adolescente y iba al liceo, lo que se escuchaba alrededor era cumbia. ¿Ah, sí? En el liceo era cumbia, sí. Sí. Entonces te llegaron, vaya a saber uno cómo, de rebote. Y no sé, no sabría decirte. Una de las cosas que vi cuando te he visto trabajar en festivales y demás, y te he visto, por ejemplo, en la Semana de la Cerveza de Paysandú, es que sos un encargado de hospitalidad en el backstage, no solo para las bandas o para los artistas, sino también para quienes van a trabajar ahí. A mí me ha tocado ser anfitrionado por vos, digamos, así que es una mínima retribución invitarte a tomar un café. Bueno, muchas gracias. Vaya una por tantas. Muy bien. Nombraste Los Grafolitas, que es una de las bandas con las que más trabajaste, además desarrollaste toda una amistad y demás, pero tuvieron un comienzo de relación complejo. El primer toque que armaste con ellos, ¿te afanaron la recaudación? Sí. ¿Qué momento? Sí, es verdad. Porque ¿qué hace el manager de una banda? Tiene que encargarse de cobrar y de qué más. En ese momento yo era muy nuevo y también y era otra época. No había, digamos, un conocimiento de a qué se dedicaba el manager. Hay veces que el manager en una banda de rock, como son los Grafolitas, por ejemplo, es medio padre, medio tutor. Y yo lo fui aprendiendo medio que a los golpes, el trabajo de manager. Pero sí, tenía como una de las cosas muy claras es la responsabilidad económica, de organizar y de administrar el tema económico. Y mi primer trabajo con ellos, luego de hacer todas las cuentas y planillarlo y dejarlo todo perfecto, y separar el dinero que le tocaba a cada músico en paquetitos muy prolijos, la noche antes me lo robaron. ¿Y cómo? Me lo robaron en un cibercafé, porque también en esa época no había internet en todas las casas. Era muy distinto el tema, no había celulares. En pocos años de distancia, ¿cierto? Yo trabajaba en un cibercafé de noche, y un cibercafé que tenía un sistema de tarjeta, digamos, uno se compraba Minutos para navegar en internet. Sí, claro, exactamente. Y trabajaba mucho desde ahí, porque empezaba a tener mucha influencia la parte de internet, y todo empezaba a hacer a través de los mails y todo lo demás, y de las páginas web. Pero yo no tenía computadora en mi casa y no tenía internet y no tenía teléfono celular como son ahora, ¿no? Claro, sí, no tenían todas las prestaciones además que tienen ahora. Claro. ¿Y cómo encara uno de los músicos? Al principio dice, che, miren, tenemos un pequeño problema, hicimos este toque, salió todo bárbaro, hubo una recaudación, pero me afanaron. Y con la verdad, aparte... Dice que te gastaron hasta que se separó la banda. Sí, yo creo que todavía me lo recuerdan. Yo ¿sí? me lo había olvidado, gracias por recordármelo. Pero por favor, estamos para eso. Fue un buen... O sea, todo lo que tuve de negativo lo tuve de positivo también, porque supongo que haber sido... Si yo hubiese tenido la plata, no hubiese dicho nada, la hubiese puesto, pero tampoco la tenía. Entonces no tenías tuve cómo compensarlo. Que directamente, claro. Y al plantearlo de frente y también conocí lo que eran ellos como personas, que no me hicieron un gran problema. Se burlaron un poco de mí, nada más, pero tampoco, no sé ni de cuánta plata hablamos, porque en esa época era muy difícil. Claro. Era una presentación de disco, el primer show, el disco Pobreza. Ellos estaban en un momento de crecimiento grande, pero supongo que no era mucha la plata que había quedado. Con ellos se dio una cosa que fue que quisieron cambiar como el entorno de gente con la que trabajaban
Y vos aportaste gente que conocías de tu barrio, de la zona de Paso de la Arena y Quinteros y demás, que los terminaste sumando al trabajo de plomos, a los que están arriba del escenario y demás. O sea, ¿le diste un oficio o hiciste que mucha gente conociera un oficio? Sí, pero se dio naturalmente por la necesidad que en esa época se empezaba a trabajar con manager, tampoco era normal, se empezaba a trabajar con un sonidista que fuera el sonidista siempre de la banda, con los stage, y nosotros no teníamos. ¿Qué es un stage? Un stage es un asistente de escenario, o plomos le decimos en la jerga también. Claro que es que, por ejemplo, si hay un instrumento que tiene un cable y ve que se está enredando en algún lado, entra corriendo así, gateando, Claro. y lo desengancha para que el músico se pueda seguir Pero moviendo. aparte son los que arman, tienen mucho trabajo en la previa, desde ir a buscar los instrumentos, armarlos. Hoy en día muchas veces los músicos ni prueban sonido, prueban los técnicos. Se ha profesionalizado mucho ese tema también. Mirá. Y sí, ahí iban uno de mis amigos de la escuela que lo llevé, terminó tocando el bajo en Grafolitas y tocando en ese Pilsen Rock con la Aroná Carrero. Después mi primo Cristian, hoy por hoy es stage de Trotsky Vengarán y trabaja eventualmente con muchas bandas. Y además está súper bien conceptuado. O sea, pasó, yo no sé si Cristian era de los que trabajaba en la tierra y después de ahí pasó directamente al escenario. Sí, Cristian es Quintero. A mí, yo viví en una chacra toda mi infancia, pero nunca me gustó mucho el trabajo de la tierra. Él sí, y lo sigue haciendo hoy por hoy. Pero también tiene camioneta y transporta los equipos a muchas bandas, a la Vela Puerca, a Trotsky Vengarán, y tiene mucho contacto con ellos. ¿Cómo alguien que hace todo eso, todo esto que haces vos y que uno asocia con una carga horaria muy extensa y exigente cuando hay que preparar un festival, que además no tiene horario porque de repente si hay que resolver algo de madrugada porque llega el vuelo de un artista o porque hay un temporal y hay que asegurarse de que no se vuele nada del escenario armado o lo que sea, ¿cómo en el medio de todo eso sumás una actividad como la de director técnico de Baby Fútbol? Y me llegó. ¿Cómo te llega? ¿Llovió? Y sí, yo creo que siempre me gustó ese tema y en algún momento lo había visto como una actividad para desarrollar a futuro, cuando ya estuviese jubilado. En plan veterano. En plan veterano. Pero bueno, mi hijo empezó a jugar al fútbol y se fue dando porque resulta que a mí me gusta mucho el fútbol y me gustan mucho los niños y me llevo bien con los niños y bueno, al poco tiempo estaba en ese tema. Y el tiempo, quizás si yo tuviese un trabajo de 8 horas, capaz que no podía desarrollar esa tarea. El trabajo en producción y con las bandas y eso me lleva mucho tiempo, pero también tengo mucha libertad para hacerlo. Y yo soy mucho de automatizar las cosas, que al principio, la primera vez me cuestan mucho, pero le busco la forma para que después salgan automatizadas y ahí puedo encontrar el tiempo para hacer otras cosas. ¿Cómo es encontrarse con el mundo del baby fútbol para alguien que viene de otro palo? Porque podemos pensar que el mundo del rock tiene una cantidad de prejuicios para quien lo ve de afuera, de excesos, de esto, de lo otro. El mundo del baby fútbol también, para los que no lo conocemos, tiene algunas cuestiones que parecen muy cuestionables. A veces parecen peores los padres que los dirigentes, por ejemplo, o no sé quién es peor. Sí, es muy intenso y eso es lo lindo que tiene el fútbol infantil. Es muy lindo por eso, porque es muy complejo, muy diverso y tiene muchas cosas lindas y muchas cosas muy feas también, que uno se las va encontrando. Los adultos son generalmente Son lo peor que tiene el baby fútbol, ¿no? Sí, los niños son lo mejor y los adultos son lo peor. En mi caso, yo con los padres no he tenido malas experiencias, pero sí digamos, con la forma de pensar de los adultos, de los dirigentes, de algunos colegas técnicos, de cuáles son los objetivos que tienen o cómo encaran la tarea, discrepancias o cosas que... Porque, por ejemplo, ¿cuáles serían para vos los objetivos de trabajar con gurises de 7 años? Y para mí el objetivo es aprovechar lo que tiene el fútbol para transmitir valores que están buenos dentro del fútbol.
que son los de saber perder, los de saber competir, los de saber ganar también, los de ser solidarios, tener un buen comportamiento con los compañeros y con los rivales, y competir también, pero no que la competencia sea la prioridad, porque si la competencia para mí, si la competencia es la prioridad y si los resultados son el objetivo principal, todo lo otro es muy difícil de lograr. Y eso era lo que querían los dirigentes, sí. Traeme medallas y copas, digamos. Sí, que a mí me parece un poco ridículo, porque tampoco, pensar en la gloria de salir campeón con un equipo de fútbol, me gusta la competencia, me gusta que se juegue. Y querés que ganen, juegan para ganar. Porque yo tengo entendido que en Alemania, por ejemplo, que el fútbol es muy importante. El fútbol infantil, tengo entendido que no compiten, los campeonatos no puntúan. Y acá, si no me equivoco, el año pasado hubo una experiencia, no sé si en una liga de Maldonado, creo, que juegan campeonatos, se arma el fixture, pero no suman puntos, no hay un campeón. A mí eso ya no me gusta, me parece que es pasarse para el otro lado. Pero que todo gira alrededor del resultado, como cuando son profesionales, me parece que está mal. Hoy hablabas de enseñar valores y decías, por ejemplo, enseñar a perder, enseñar a ganar, enseñar a competir, que suena muy lindo, pero ¿cómo le enseñas a un gurí porque además vas peleando contra corriente? Lo que ve en la tele, lo que escucha el periodista deportivo, por ejemplo, cuando ve un partido de las selecciones, tenemos que ganar, hay que dejar la vida en la cancha, la vida atrás de cada pelota. ¿Cómo le enseñas en el medio de todo eso a un nene? Decirle, mira que todo eso en realidad no es lo que está bueno del fútbol. Es que no es tan difícil, porque ellos ellos están aislados un poco de eso. Los grandes son los que tienen esa contaminación. Yo lo que noto es que los niños cuando van a jugar no tienen problema, no son ellos los que tienen el problema si van al banco de suplentes o si pierden. Los niños pierden y a los 5 minutos están jugando con los que le ganaron recién. Claro. Y siguen jugando al fútbol, además, corren juntos atrás de la pelota. Fútbol, sí, sí. Ellos no tienen ese complejo. La forma de enseñarles yo creo que es aislarlos de todo lo negativo que está en los adultos. ¿Tu beta solidaria te llevó a que ahora, por ejemplo, no estés dirigiendo por estas discrepancias con dirigentes y más? Dijiste, no quiero estar dirigiendo ningún cuadro, te ofrecieron, pero preferiste irte a entrenar arqueros. Porque, según tengo entendido, son como los más descuidados o dejados de lado en el mundo del baby fútbol. Sí, no fue, o sea, yo ya hace un tiempo que estoy en el tema del entrenamiento de arqueros, porque se dio por mi hijo, que eso es gracioso porque como mi hijo juega de arquero, hoy por hoy hay mucha gente que piensa que él juega de arquero por mí. Y yo antes que él no tenía nada que ver con el arco. Ni con el fútbol infantil, ni mucho menos con los arqueros. Pero bueno, dimos con gente muy buena y muy capaz en una escuela de arqueros, que generamos una amistad y terminé siendo profe de esa misma escuelita, con gente además que son profesionales del fútbol, o entrenadores de primera división, o que están jugando hoy en día. Y un poco por ellos, por el contacto con ellos, me di cuenta de la diferencia también con las otras personas del fútbol infantil, que yo soy de la idea de que ellos piensan como hinchas. Y los que están dentro del fútbol profesional no tienen esa forma de pensar. Me parece que yo noté en ellos que ellos lo ven de otra forma, no tan... Son menos pasionales y son más analíticos de repente, razonan más. Por lo menos en esos casos con los que yo me topé, sí. Gracias por la visita, gracias por la charla. Un placer, gracias a vos.